Bien, manténgalo abierto, hermanos. Si usted, con una lectura bien superficial del texto, es clara la temática, ¿no es cierto? ¿Cómo deben ser las relaciones de autoridad en el reino de Dios? ¿Y por qué digo en el reino de Dios? Porque nosotros somos un anticipo, la iglesia, de lo que va a ser la nueva ciudadanía del cielo. Entonces nosotros, la iglesia, ¿cómo vimos las relaciones de autoridad? Y es súper interesante porque Pedro, usa expresiones que nosotros estamos muy mal acostumbrados a pensar que son expresiones que se remiten al ámbito de lo estrictamente religioso. No sé si usted ha escuchado eso, que está la esfera de lo público, la esfera de lo privado, la esfera de los sentimientos, la esfera del mundo laboral, la esfera de lo económico y está la esfera de lo religioso, que se reduce al ámbito individual y privado. La esfera de los credos, de la religión, como un área de la vida, aparte de todas las demás. Porque eso es lo que piensa el hombre occidental, el hombre moderno, posterior a la Ilustración, que la vida está dividida en un montón de áreas separadas, una de la otra: el trabajo, los sentimientos, la vida personal, la vida matrimonial, las opiniones políticas como ciudadano, y también está en una esfera muy reducida, muy aislada, la esfera de mi fe y mi devoción espiritual. Y tal vez tú has sido engañado por años creyendo justamente eso. Porque nuestra fe, hermanos, no es una devoción personal y privada. Nuestra fe es el anuncio de una realidad pública, cósmica, que abarca a todo ser humano y a toda la creación, lo crean o no, que Jesucristo es el Señor. Y eso no es algo privado. Cristo no se va a revelar en una casita escondido con algunos pocos, sino que todos lo verán. Dice la palabra: todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Entonces Él es el Rey, y Él ya se levantó de entre los muertos y venció la muerte. Y ahora, hermanos, ¿cómo está el Señor? Sentado a la diestra del Padre, y está paso a paso, año a año, sometiendo a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Usted cree eso? ¿O usted piensa que Dios, cuando fue el estallido social, se agarró la cabeza y dijo: uy, no entiendo qué pasó en Chile? ¿Qué pasó? No lo entiendo. Dios lo planificó. Es parte del plan del Señor, con el propósito de manifestar que al final de los tiempos solo Cristo traerá verdadera justicia. No un sistema económico, no un sistema político, no un Estado todopoderoso, sino que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuidado, hermanos, con qué discurso nos estamos comprando nosotros en nuestro día a día. Porque ninguno de esos discursos, ni de un lado ni del otro, ni de izquierda ni de derecha, son realidad. Son ilusiones que engañan a millares. ¿Y sabe lo interesante de esto? ¿Sabe por qué engañan? Porque tienen una parte de verdad. Por eso es que engañan. Si no tuvieran nada de verdad, no podrían convencer a la gente. Algo de verdad hay. Algo de verdad hay en que el libre emprendimiento es una excelente forma de poder prosperar y de poder enriquecer a las comunidades y traer prosperidad a la sociedad. Algo de verdad hay en eso. Algo de verdad hay en que debe existir una forma de control por el Estado para poder incentivar la solidaridad. Porque por nosotros mismos no tendemos a ser solidarios, ¿sí o no? No tendemos a hacerlo. Así que está bien pagar impuestos y que esos impuestos sean usados de alguna forma para tal vez ayudar al que ha sido menos beneficiado. Algo de verdad hay. Yo no estoy diciendo que está toda la verdad, pero algo de verdad hay en todas estas cosas. Pero ningún plan político, hermanos, se conforma plenamente al plan que Cristo reveló en la Escritura para toda la humanidad. Entonces, qué interesante eso, que está lo que el mundo dice, pero usted, hermano y hermana, es de otro reino, es de otro mundo, es un peregrino y es un extranjero. Usted es del reino de Dios. Entonces tus parámetros deben conformarse a tu rey. ¿Y quién es tu rey? Nuestro rey es Cristo. Y Cristo nos llama a vivir ya, ahora, en esta humanidad caída y en este mundo caído, a comenzar a vivir como un anuncio, como un anticipo, la realidad del nuevo reino, del reino de los cielos, donde va a haber cielo nuevo y tierra nueva, vivirlo aquí, ya, ahora, en este momento. Y eso es difícil, porque implica por un lado ser carne de cañón. Es lo que hemos hablado por mucho tiempo en esta serie, que el servir, el amar, el renunciar a la venganza para amar al enemigo, para servir a aquel que nos ha hecho lo malo, es algo que he dicho en reiteradas ocasiones. Si esto no te hace sentido, si esto no te agrada, si esto en el fondo de tu corazón te parece una estupidez, algo absurdo, necesitas nacer de nuevo.
Porque no hay una forma de abrazar el plan de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es contraintuitivo. Es contrario a nuestra reacción lógica o instintiva natural. Porque nuestra humanidad carnal no quiere eso. ¿Qué queremos? Uno se quiere vengar. Uno quiere darle rienda suelta a la ira y al odio, incluso justificándolo, pensando que está bien. Si no eres capaz de conseguir otra manera, necesitas nacer de nuevo. Y ese es el desafío del reino de Dios. Así que somos llamados nosotros a ser la nueva humanidad. Somos nueva creación y podemos demostrarlo siendo una iglesia que se somete a los parámetros que Cristo nos ha dado. ¿Y cómo hacerlo? De muchas formas. De hecho, Pablo lo ha dicho en las cartas. En las instrucciones que el Cristo mismo hizo en el Sermón del Monte nos muestra que el reino de Dios se rige por otras leyes. Tenemos otra ética, contracorriente, contra las leyes de este mundo. Entonces, este reino se rige por otras reglas. Entonces, de muchas formas podemos verlo, pero ahora Pedro nos quiere decir cómo vivir el reino de Dios en nuestras relaciones de autoridad. Y ese es un aspecto súper importante, porque hay muchos aspectos de la fe cristiana. La Biblia habla de muchas cosas, de la justicia, de la compasión por el necesitado, muchos aspectos, pero Pedro ahora focaliza en la relación de autoridad. Buena pregunta. ¿Cómo debería ser la relación de autoridad en esta nueva creación que es el reino de Dios? ¿Cómo vivimos las relaciones de autoridad? Que ya sean como un adelanto, un anticipo, un reflejo imperfecto, sin duda alguna imperfecto, porque aún el pecado mora en nosotros. Pero de alguna forma ser un reflejo de esa nueva creación. Para poder ser un reflejo de cómo serán las relaciones de autoridad cuando Cristo vuelva. Porque te vuelvo a decir, la iglesia somos la nueva humanidad. ¿Y sabes qué nos toca? Vamos a heredar la tierra. ¿Usted cree eso? Entonces somos un anticipo. Así que empecemos a practicar al tiro. Aprendamos al tiro cómo vivir la relación de autoridad, porque vamos a hacer esta bola eternamente. Eso quiere el Señor. Vamos a estar toda la eternidad en esto. ¿Y cómo comienza el versículo 1? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Acá no se refiere a los ancianos como personas de edad avanzada, ¿no es cierto? Oye, como que nos faltan ancianos. Antes habían hartos abuelitos en esta congregación y era muy hermoso escuchar su testimonio de vida. Ver lo que el Señor hizo en sus vidas. Así que espero en unos años más ver al hermano Jorge ahí con mascarita contando cuando llegué. Me imagino al Patito después en 50 años más con el pelito blanco. O el Daniel, unas canitas blancas con rulos. Que estás diciendo, oh, yo llegué a esta iglesia el año 2000 no sé cuánto y estuve acá. Es bonito eso de los ancianos en la iglesia. Pero particularmente no habla de ese tipo de ancianidad en cuanto a la edad, al grupo etario, ¿no es cierto? Se refiere a un título. Título de anciano como aquello que tiene autoridad y ejerce la autoridad en la iglesia, que se llama anciano según la tradición judía, porque son ellos que teniendo supuestamente la sabiduría de la palabra de Dios para enseñar y gobernar la iglesia según esta sabiduría dada por el Señor y toman decisiones para la iglesia. Entonces nosotros ya vemos algo súper importante. Cristo no nos propone una anarquía. La iglesia no es una anarquía. Hay una estructura, pero su dinámica es muy contraria y diferente a lo que el mundo nos habla, por ejemplo, del señorío, de la autoridad, del autoritarismo. Pero sin duda no somos una anarquía. Cristo nos propone un orden donde sí debe haber autoridad y donde las autoridades deben ser respetadas y debe existir orden y respeto hacia la autoridad. Versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo. A ver, ¿quién está hablando acá? Pedro. ¿Y qué dice Primera de Pedro 1, versículo 1? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un apóstol. Tremendo título, un oficio, un ministerio así pero clave, honroso. Un oficio tremendamente importante y que ya cesó. ¿Sí? Ya cesó. Lo siento, Daniel. No puedes autoproclamarte apóstol porque ese ministerio ya cesó. Y digo eso porque eso ocurre, ¿o no? Yo el otro día vi un video en Instagram y había un hombre que decía, por la espada de Sergio Enríquez, yo declaro por la espada de Jehová. Diga conmigo, por la espada de Jehová y la espada del apóstol Sergio Enríquez, nuestro Padre del alma. Te declaro libre de toda maldición. Y sí, lo digo con nombre y apellido, porque a esos lobos hay que denunciarlos.
¿Qué dice la palabra? 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y a ellos hay que señalarlos, porque ellos no son hermanos, ellos son lobos en piel de oveja, obreros fraudulentos. El oficio apostólico, hermanos, cesó. Y fueron claves porque cumplieron una función muy importante, que es recibir la revelación directa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para completar el canon bíblico, para escribir el Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros sí somos apostólicos, porque justamente venimos de ese impulso apostólico que no acaba en la iglesia. La iglesia es bajo el o sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces la iglesia sigue siendo y va a seguir siendo hasta el fin de los tiempos apostólica, porque tiene un impulso apostólico. Tiene un llamado apostólico, en cuanto de que apóstol es un enviado. Entonces en ese sentido sí tenemos un impulso apostólico, pero en cuanto a oficio, ministerio, título, eso ya cesó. Pero sí tenemos impulso justamente porque somos representantes de Cristo en la tierra hasta que Él vuelva. Pero los apóstoles como oficio ya cesaron. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Pedro aquí dice, o no se llama a sí mismo, llamo a los ancianitos, ya que yo soy apóstol. Así que soy más bacán que ellos. Que me hagan caso, porque yo, apóstol, les digo a los ancianitos. Pedro no dice eso. ¿Qué dice Pedro? Yo, anciano, también con ellos. ¡Wow! Entonces, muy importante o interesante la exhortación que hace Pedro, porque él la exhortación que hace, la hace o la comienza a hacer en el versículo 2, pero ya en el verso 1 él da la fundamentación para hacer luego esta exhortación. Y el fundamento que él da es que él como apóstol, sin embargo, también se siente parte de los ancianos, de los pastores, los que gobiernan la iglesia. Y hay varios intérpretes que van un poco más allá. Y yo creo que sin duda tiene mucho sentido lo que ellos comentan, porque el contexto apunta justamente a esto. Pedro lo que está diciendo es que no solamente él está haciendo un ejercicio de humildad, de que siendo apóstol se pone al nivel de los ancianos, por así decirlo, bajarse del pedestal de apóstol para ponerse como presbítero, como anciano. No es solamente eso lo que está haciendo Pedro, sino que Pedro hace algo mucho más interesante y más radical. Pedro está elevando el rol de los presbíteros y de los ancianos y está diciendo que tienen tanta honra como un apóstol. Interesante esto, aunque no cumplen esta función importante de recibir la revelación del Espíritu Santo para que quede registrado en el Nuevo Testamento. Pero los ancianos sí están a cargo. Desde que en el Nuevo Testamento fue completado en adelante, estamos a cargo los pastores ¿de qué? De enseñar, de recordar, de exponer todo lo que los apóstoles recibieron como revelación. Y es lo que hacemos cada domingo, cuando abrimos la palabra del Señor y la predicamos y justamente queremos regirnos bajo los parámetros bíblicos. Es un deber nuestro como presbíteros, como ancianos, transmitir la palabra que ya fue revelada, porque ya fue revelada. Para eso estaban los apóstoles, pero ahora nosotros la enseñamos, la recordamos, la exhortamos. Así que lo primero que dice Pedro, y Pedro presenta lo siguiente. Vamos a responder esta pregunta que les dije al principio: ¿cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios? Lo dije, pero no fui tan explícito. Esa es la pregunta clave de este sermón. ¿Cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios? Primera clave está en el versículo 1. Primera respuesta: entendiendo que los ancianos o los presbíteros son continuadores de la obra apostólica. Suena bacán, pero no somos apóstoles. Hay que bajarse del pony ahí. Pero somos continuadores de la obra apostólica. Lo cual hace que uno asuma este oficio y ordenación con mucho temor y temblor. O deberíamos, por lo menos. Uno debería temblar. Uno le deberían temblar las cañuelas cuando le dicen: oye, te queremos proponer como pastor, como presbítero. ¡Ay, caramba! No, déjame de pensarlo, tengo que orar, quiero ayunar. Porque es tremenda responsabilidad. Así que uno debería considerarlo con temor y temblor. Porque lo primero que tenemos que entender para vivir la vida con relaciones de autoridad en el reino de Dios es que los ancianos son continuadores de la obra apostólica. ¿En qué sentido? Y se lo voy a fundamentar con 3 cosas. Primero, en la dignidad del oficio. ¿Qué dice Pedro? Yo soy apóstol, sin embargo, soy anciano también con ellos. Porque me corresponde enseñar, guiar a la iglesia, pastorear a la iglesia, y eso es lo que hacen los ancianos.
Entonces, él lo que toma es el oficio de anciano, el oficio de presbítero, y lo eleva para decir, está a la altura de los apóstoles. Interesante. Y esto es totalmente coherente con el resto del consejo bíblico. Si usted después en la casa puede leer con tranquilidad, léalo para que me crea. Lea después en la casa Hechos capítulo 20. Ahí tenemos una escena bien interesante en Hechos 20, cuando Pablo, luego de que tiene todo este atado con la gente que adoraba a Artemisa, esta diosa de los efesios, él no puede volver a Éfeso. Pero él pide juntarse con los presbíteros, con los ancianos de Éfeso en la playita, en una ciudad costera, antes de que él tome el barco para volver a Jerusalén y se vaya. Y les dice, ustedes puede que nunca más me vean. Puede que nunca más me vean el rostro, probablemente. Porque todos me están diciendo que yo ahora voy a ir a Jerusalén, me van a tomar preso y me van a llevar a Roma. Y tal vez nunca más nos volvamos a ver. Y puede que yo no salga de Roma. Yo no sé cuál es la voluntad del Señor. Y les dice a los presbíteros de Éfeso, continúen lo que yo empecé. ¿Les dice eso o no? Dice, continúen lo que yo empecé. Lea después la casa Hechos 20. Eso dice, Pablo fundamentalmente en todo su discurso a los ancianos, a los presbíteros de Éfeso, les dice, ustedes vieron cómo yo me conduje. Así también imiten ustedes mi ejemplo. Yo no dejé de enseñarles todos los consejos de Dios, ustedes continúen también enseñando la palabra de Dios. Y ahí dice, ustedes supervisen, pastoreen el rebaño de Dios, dice el apóstol Pablo. O sea, lo que está diciendo también Pedro es muy parecido con lo que dice Pablo en esta escena. Porque efectivamente está diciendo que son continuadores de esta obra. Que Cristo inició primeramente con los apóstoles y como los apóstoles han cesado, los apóstoles instruyeron ¿a quién? A los ancianos. Y ahora son los ancianos, nos corresponde justamente seguir la labor que Cristo, hasta que Cristo vuelva. Así que lo primero que Pedro enfatiza es la dignidad del oficio. Y él dice, yo soy anciano igual que ellos. Dignifica este oficio. Está diciendo los ancianos son continuadores de los apóstoles. Los está elevando. Qué interesante eso. Segunda idea, en relación a este primer encabezado, el llamado es el mismo. ¿Se dio cuenta de eso? El llamado de un apóstol y el llamado del presbítero es el mismo. No solamente la dignidad es la misma, está diciendo Pedro, sino que también el llamado es el mismo, porque él dice, testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Y qué significa que sea testigo de los padecimientos de Cristo? Nosotros cuando uno lee en el castellano la palabra testigo, uno dice, ah, claro, si Pedro estuvo allí presente. Pedro fue testigo ocular. Él vio cuando Jesús fue a la cruz, cuando murió, resucitó, él lo vio. Él fue un testigo de los padecimientos de Cristo. Pero no, Pedro no se está refiriendo a la palabra testigo en ese sentido. Aquí la palabra testigo guarda relación con el anuncio, con el anunciar los sufrimientos de Cristo. Y me seréis testigos. Habla del anuncio. Y la mayoría, en ese tiempo, toda esta gente de Asia Menor, Capadocia, Bitinia, Frigia, a la gente a quien Pedro le escribe esta epístola, son todas estas iglesias que ahora en la actual Turquía. Y en ese tiempo, los presbíteros de esas iglesias no habían estado con Cristo. Eran gentiles, no eran judíos. Y habían pasado muchos años desde los padecimientos de Cristo. Entonces ellos no habían sido testigos oculares de los padecimientos de Cristo. Y Pedro lo sabe. Pero Pedro está diciendo que los ancianos de Asia, de Bitinia, de Capadocia, de Frigia, de Panfilia, que son testigos como él de los padecimientos de Cristo. Porque no se refiere solamente a la acepción de la palabra testigos como alguien que vio, sino que está diciendo el que hace el anuncio de una realidad que él es testigo de manera tal vez espiritual de los padecimientos de Cristo. Así que ahí está la segunda razón por la que los ancianos o presbíteros somos continuadores de la obra apostólica. Porque nos corresponde a los pastores anunciar, predicar los padecimientos de Cristo, su muerte por medio de la cual tenemos perdón de pecados y vida nueva y que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces eso de inmediatamente es una tremenda honra predicar a Cristo, pero también una tremenda responsabilidad. Hermano, no olvide lo que dijo el gran profeta norteamericano Peter Parker. ¿Qué dijo él? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una importante frase teológica. Y es así, sin duda que es así. Porque Pedro no dice solamente que somos testigos conmigo en los padecimientos de Cristo, sino que dice, os recuerda, ojo ancianos, ojo presbíteros, no dejen de predicar la cruz.
no dejen de predicar la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque un pastor pierde dignidad, deshonra el oficio cuando empezamos a predicar muchas cosas, muchas cuestiones. Predicamos cosas como legalismo y muchas otras cosas quizás contingentes y dejamos de predicar la cruz de Cristo. ¿Pasa o no pasa eso? Había un pastor que uno le veía predicaciones, predicaba contra los Pokémon. No, contra los Pokémon. Y desde el legalismo. Hablaba contra el Nintendo. Él predicaba contra Mario Bros. Esos eran sus sermones. Quizá alguno puede decir, oye, buena, oye, pastor, predique contra el Minecraft, contra el Free Fire, contra el Valorant. Que a varios aquí les cae el poncho con esos jueguitos. Podría predicar de eso. Claro, uno puede quizá abordarlo, pero sin perder el foco de la cruz. Pero predicando esas cosas como que ese es el tema, y desde un legalismo, pasa. Y nos desviamos y dejamos de predicar la cruz. Deshonramos este oficio. Porque la honra de este oficio, el fundamento de este oficio es anunciar la cruz y la gracia revelada en el padecimiento de Cristo. Y ahora sí, como consecuencia, Dios puede limpiar esas cosas. Limpiar ahí el Valorant con estos jóvenes. Pero no solo los jóvenes. Porque a varias viejitas le he visto jugando Candy Crush. Sí, esa es la adicción de las hermanas mayores. Claro, juzgan mucho ahí el Valorant y el Free Fire, pero están ahí con el Candy Crush, pues hasta gastan plata. También pasa. Así que el Señor puede limpiar esas cosas, pero con el fundamento de que predicamos primeramente la cruz. Y en tercer lugar, también en el versículo 1, dice que no solamente tenemos la misma dignidad que un apóstol, sino que pone a los ancianos justamente con los presbíteros. También tenemos el mismo llamado de dar testimonio de los padecimientos de Cristo, pero también tenemos la misma esperanza. La misma esperanza que los apóstoles. O sea, Pedro, no es como que Pedro está diciendo, para mí, que soy apóstol, por si no les dije, hay un premio más bacán, porque soy apóstol. No como estos ancianos, que claro, cuando Cristo vuelva, van a tener su premio, que va a ser bueno, pero no como el de un apóstol. Pedro no dice eso. Pedro no sigue esa lógica muy común hoy en día. Porque es muy común hoy en día estos autoproclamados apóstoles, en muchos lados, esos autoproclamados apóstoles dicen, no, es que yo ya tengo un jet privado, necesito un segundo. No estoy inventando eso. Quisiera haberlo inventado. Me encantaría que fuese mentira, pero no lo es. Esa es una historia verdadera. Un autoproclamado apóstol norteamericano dijo, es que yo tengo ya un jet privado, pero se me está haciendo poco. Necesito un segundo jet privado para el ungido de Jehová. Ustedes nunca van a ver hacia Pablo, a Pedro, diciendo cosas tan absurdas, tan estúpidas como esa. Y aquí le está diciendo, mi esperanza como apóstol no es tener un jet privado, es la misma que la de los ancianos. Compartimos la misma esperanza. ¿Y cuál es? Participaremos de la misma gloria que será revelada cuando Cristo vuelva. Y se pone en igualdad con los ancianos, con los presbíteros, lo cual implica una gran honra para los ancianos. Eso es tremendamente positivo. Y uno puede decir, oh, qué bueno, buena, quiero ser pastor, quiero que me aparten como pastor. No, pues, como dijo Peter Parker, también implica una gran responsabilidad, a cargo de esta honra también. ¿Soy fiel predicando el Evangelio? ¿Mi esperanza está puesta en qué? ¿En que participaré de la gloria venidera cuando Cristo vuelva? ¿O mi esperanza está en que la gente me reconozca, que me admiren? ¿Cuál es mi esperanza? ¿De tener muchas riquezas? Tenemos que tener cuidado, hermanos. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. ¿Pero con qué motivación? Porque hay motivaciones totalmente pecaminosas para querer hacer algo tan honroso como el oficio pastoral. Pedro la tenía clara. Y dice que los presbíteros tenían que tenerla clara igual que él. Nuestra esperanza es que seremos partícipes de la gloria de Cristo cuando Él vuelva. Y ahora sí, ya dio toda la fundamentación, ahora viene la exhortación, viene lo segundo, para responder esta pregunta. ¿Cómo vivir las relaciones de autoridad en el reino de Dios? La primera respuesta es entendiendo que los ancianos son continuadores de la obra apostólica. Pero hay una segunda cosa que dice Pedro, que es sujetándonos a los parámetros divinos para el ejercicio de la autoridad. Sí, hay autoridad, pero no de cualquier forma. Es como Dios dice. Y aquí empezamos ya a ver las claves, cómo Pedro empieza a dar instrucciones para que la iglesia, esta nueva creación, esta nueva humanidad, cómo debe vivir las relaciones de autoridad en esta nueva humanidad. Y él dice lo siguiente, versículo 2.
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La NBI dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Aquí quiero decirle algo súper interesante. El título pastor, la palabra pastor, hoy en día tiene dos acepciones para nosotros. ¿Cuáles son las más comunes? Puede ser o el pastor que tiene ovejas, que cuida ovejas, el oficio pastoril, que las lleva, que las cuida, que las apacienta, y también el oficio eclesiástico, como el que me corresponde a mí, un oficio eclesiástico. De hecho, es tan clara que esas son las únicas dos acepciones que tenemos. Es que una vez escuché una historia de un niño chiquitito que siempre venía a su casa el pastor a visitarlo. Y el cabro chico sabía que era el pastor, pues. Lo conocía, el pastor, pues. Claro, el pastor. Pero él algo como que no le hacía sentido, le llamaba la atención. Él lo veía muchas veces, el pastor, vino el pastor, veo al pastor. Y un día le preguntó al papá, oye, papá, ¿dónde deja la oveja el pastor? Porque nunca lo he visto con la oveja, pues. Entonces, claro, ahí se entiende de que el niño entendió la otra acepción, ¿cierto? Ahí se entiende tan claramente que hay dos acepciones muy conocidas. Y claro, el niño pensó de una manera muy concreta y de alguna forma tenía razón que un pastor es eso. Porque dijo, si es pastor, tiene que tener ovejas. ¿Dónde están las ovejas? El niño lo pensó de esa forma. Entonces, tenemos dos acepciones, pero hay una tercera. Es muy interesante eso. Y hay una tercera que es más antigua que la que nosotros conocemos. Y está en el Antiguo Testamento. Muy desconocida, y es la connotación que Pedro tiene en mente cuando escribe esta epístola. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? Los que gobernaban. En cada una de las provincias, en cada lugar, los jueces que estaban a cargo de llevar a cabo la justicia en los tribunales eran llamados los pastores de Israel. O sea, no es solamente un oficio pastoril de cuidar ovejas, no es solo un oficio eclesiástico de cuidar de una iglesia, sino que aquí habla de pastor como un gobernante, un oficio político, que eso es mucho más antiguo aún. Es una autoridad política. Entonces, es heavy que Pedro, porque nosotros hoy día en el siglo XXI miramos y decimos, oh sí, claro, se está refiriendo al pastor como oficio eclesiástico. Como que nosotros leemos esto y pensamos inmediatamente en eso. Claro, el pastor, cuello clerical y toda la cuestión. ¿Sabía usted que el cuello clerical es algo más protestante que católico? Ojo con eso. A veces uno piensa que todas las cosas, estos cuellitos son cosas anti-evangélicas. Y no, pues más, de hecho el cuello clerical es evangélico más que católico. Entonces, pero Pedro habla de la idea original de pastorear, la idea de un gobernante. De hecho, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿se acuerda que Jesús dice eso o no? Él no se refiere a que las pastorea, que él pastorea a las almitas, que las aconseja, que las visita, que les explica, que les enseña, que les abraza. Él se refiere a que él es un rey, que él las gobierna, que él es el rey de su pueblo, que los gobierna y los guía. Yo soy el buen pastor, yo soy el buen gobernante, pero un gobernante que no se enseñorea de su iglesia, sino que doy mi vida por mis ovejas. ¿Dice eso Jesús o no? Heavy. Y aquí está diciendo Pedro, y usa esta palabra de esta forma. Él dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios. Ahora, ¿qué es lo potente de esta imagen del gobernante político como pastor? Hay una sabiduría hebrea muy antigua, muy hermosa, muy interesante, que se remonta al tiempo de Moisés. Ustedes dirán, ¿por qué? Recuerde que Moisés fue un líder político del pueblo hebreo. Eso es evidente. Él lo guió, los sacó de Egipto, ¿no es cierto? Evidentemente fue la mano del Señor, pero él fue quien estuvo a cargo como representante del Señor de guiarlo en el desierto, de preocuparse porque se alimentaran, alimentarlos espiritualmente, que tuvieran alimento, que tuviesen agua, ¿se acuerdan, no es cierto? Pero si usted lee la historia de Moisés, ¿a qué se dedicó Moisés 40 años antes de que el Señor lo llamara en la zarza ardiente? ¿A qué se dedicaba? Él pastoreaba literalmente ovejas y tenía que guiarlas por el desierto para encontrar los pastos, para encontrar alimento. Y no es fácil en una zona desértica encontrar verdes pastos, encontrar agua, guiar ovejas. Por 40 años Moisés estuvo haciendo ese oficio. A todo esto, permítame decirle, Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó en la zarza ardiente. Algunos de ustedes tienen 40, 50 y dicen, no, yo estoy viejo para que el Señor me llame. No cachas nada. El Señor te puede llamar ahora. Tal vez ahora puede iniciar tu ministerio, hermano. ¿Estás dispuesto a eso? Bueno, cierre paréntesis.
Así que Moisés, efectivamente, él empieza a encarnar la idea de que el gobernante es como un pastor que tiene que cuidar de un rebaño y guiarlos. ¿Qué dice el Salmo 23? A buenos pastos, a verdes pastos, a aguas de reposo. Si van por un valle muy oscuro, un valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, si vas por ese valle muy oscuro, entonces él con su cayado, con su vara, él va golpeando para que la oveja al escuchar el golpeteo, porque ellas reconocen el golpeteo de su pastor, ellas escuchan y le siguen, porque aunque no vean nada, le siguen, porque confían en él. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, muy oscuro, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque la costumbre de los pastores era cuando iban en un lugar muy oscuro, donde no se veía nada, las ovejas no veían nada, él golpeaba con su vara y su cayado. Y ellas seguían el golpeteo del pastor. Entonces eso es lo que hace un gobernante, tiene que guiar. Entonces de ahí viene esta metáfora de que el gobernante es un pastor, el pastor de su pueblo. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros vemos a Pedro, lo que está diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, está diciendo que hay un deber también de ejercer gobierno. ¿Sí? La Biblia enseña eso. Es súper heavy eso. Y a mí me carga esta idea. Personalmente no me gusta. Mi carne lucha con esta idea. Porque uno dice, no, a mí déjenme a cargo de enseñar nomás, po. ¿Sí? Porque gobernar es difícil. Uno tiene que enfrentar a veces críticas, enojos de los hermanos cuando uno gobierna la iglesia. Dice, no, Señor, no quiero eso. Déjenme predicando nomás. Visito a la hermanita que está enfermita y listo. Pero el gobierno es difícil. Y el Señor lo ha encomendado al presbiterio. Pero lo interesante, eso sí, que la figura hebrea de gobernante como pastor va en abierta contraposición a otra idea muy antigua. La idea de un rey. Porque un pastor no es un rey. ¿No es interesante eso? Porque para otras culturas, que un gobernante era un rey, que estaba en su trono y decía, pásame a tu hijo, me lo llevo a la guerra. Pásame tus tierras, ahora son mías. Tú no tienes derecho, yo soy el rey. Así eran los reyes del pueblo, de todo el barrio. Pero de repente los hebreos dicen, no, los gobernantes no tienen que ser reyes sentados en un trono. Tienen que ser pastores, que tengan contacto con la gente. Hay una frase por ahí que dice, con olor a oveja. ¿Has escuchado eso, no? El pastor tiene que tener olor a oveja. Así debe ser un líder genuino. Tiene que tener olor a oveja. Tiene que tener olor de la gente. Y esto ya nos hace pensar cómo la visión bíblica es más profunda, es mucho más tremenda que las visiones que hoy en día prevalecen. Pero él enfatiza aún más. Él dice esta exhortación y dice claramente cómo debe hacerse. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Ya, qué lindo, bonito, pero ¿qué significa esto? ¿Tengo que tener una vara y un cayado, literalmente? El Papa tiene un cayado, se lo ha visto, ¿no? Él tiene literalmente un cayado. No, Pedro lo explica de manera real y concreta, haciendo varios contrastes. Siga leyendo conmigo. Dice, no por fuerza, o sea, no lo haga obligado, sino voluntariamente. ¿Qué dice después? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y un tercer contraste en el versículo 3, pónganme la Biblia que me gusta ahí tenerlo como que se vea. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Se da cuenta que hay tres contrastes. Hay tres contrastes que nos presenta claramente el apóstol Pedro. ¡Caramba! Pero esto lo tienen que decir antes, de que uno siquiera piense en la idea de ser el pastor. Y hay que tenerlo claro de mucho antes. Porque es una complicación hoy en día ir a ciertas iglesias y decirle al pastor, pastor, no lo hagas por obligación, hágalo voluntariamente. Y tal vez muchas veces uno hace cosas por obligación. Porque es mi deber, porque estoy aquí, porque me pusieron. Oiga, ¿por qué usted es pastor? No, es que mi papá fue pastor. Y me dijo que yo tenía que ser pastor después de él. Y como mi papá ahora falleció, yo automáticamente pasé a ser pastor. Ojo, nada con que hayan pastores de la misma familia. Eso es natural. Por ejemplo, a veces como hay familias que son todos ingenieros, a veces familias que son abogados, como que a veces la vocación se transmite en la familia. Y está bien eso, es natural. Pero que estudie,
se prepare y un presbiterio lo apruebe. No que lo elija el papá unilateralmente, porque eso pasa en muchas iglesias. Tiene que ser aprobado por un presbiterio. Cuidado con los conflictos de interés. Pero cuando a ti te designan en el lecho de muerte, tú serás pastor. Y ahí como que uno queda obligado a tomar. ¿Y quién lo decidió? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo examinó? ¿Quién examinó si esta persona es idónea para el cargo, para el ministerio? No, es que el papá dijo. ¿Será ese el conducto bíblico para separar a un pastor? No por obligación, sino voluntariamente. No por dinero. Ojo con eso. Y esto es súper interesante. Yo he conocido historias, esto es true story, porque aquí es complejo tener equilibrio bíblico. Porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. Hablando justamente del oficio pastoral y lo importante y lo bueno que el pastor sea sustentado para que se pueda dedicar a su labor tranquilamente. Y eso es absolutamente bíblico. Eso es bíblico. Pero de ahí a que tu interés sea el dinero, es otra cosa. Es otra cosa. Porque yo he sabido de iglesias que le dan incentivos económicos si el pastor cumple metas. ¿Sí? En Chile. No en extranjero, en Chile. Entonces, mira, si este año tú consigues que se bauticen 10 personas mensuales, hay un bonito mensual. Una excelente idea, ¿o no? ¿Cómo está la idea? O sea, buena idea si tú eres comerciante, si estás a cargo de una empresa. Quizá ahí puede ser una buena idea. Si tú estás a cargo de una empresa cuyo objetivo es generar riqueza, lo cual a veces genera más empleo, entonces es importante distinguir las esferas. En la esfera de lo económico puede estar bien ese tipo de dinámica. La esfera del comercio es distinta a la esfera religiosa. Pero el tema es que este es el ámbito de la iglesia. Y la Biblia me está diciendo explícitamente que no debe ser por eso. Está bien proveerle sustento al pastor para que ejerza su oficio, pero no debe ser esa su motivación. No el amor al dinero, sino que dice el texto, deseo de servir. Segundo contraste. Y tercer lugar, no tienes que hacerlo como un reyesuelo, ejerciendo señorío, enseñoreándose, no como teniendo dominio sobre el rebaño. Oiga, pastor, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque yo soy el pastor. ¿Qué otro motivo necesitas? Así como el pastor de la querencia, el pastor de fondo, el patroncito de fondo. ¿Es bíblico eso? Y es verdad que muchas veces empezamos, de hecho, aquí viene una muy mala costumbre. Permítame aclararle algo que no es bíblico. Hermano, no quiero dañar su conciencia, pero debo ser fiel a la Escritura. Los pastores no somos los ungidos de Jehová. Sáquese esa idea de la cabeza. Eso no es bíblico. ¿Pero cómo? Si David dijo eso de Saúl, que era el ungido de Jehová. Sí, po. David le dice a Saúl, porque Saúl era ¿qué cosa? Era rey, po. Un ungido es un rey. Es un oficio político que se ejerció en el Antiguo Testamento durante un periodo. El único ungido de Jehová en el Nuevo Testamento es uno solo y es Cristo. Un ungido es un rey. Y los pastores no somos reyes, somos siervos. Somos siervos del rey. Solo hay un ungido en la iglesia que es Cristo nuestro Señor. No le llame ungido al pastor, eso no es bíblico. Un ungido no es un título que se aplica bíblicamente a los pastores. Nada más contradictorio a la enseñanza bíblica que eso. Eso es un título que se entregaba en el Antiguo Testamento a los reyes, a personas con llamados muy específicos, que venía el Espíritu de Dios sobre ellos de manera puntual y específica. Ahora, todos nosotros somos ungidos de Jehová por los méritos de Cristo, pero el ungido, el único, es Cristo. Él es el ungido de Jehová. Y ahí sí, po, hay de aquel que levante su mano contra el ungido de Jehová. Ahí sí, po. Pero a veces dicen eso con el pastor. Hay de aquel que le diga algo al ungido de Jehová. Hay de aquel que esté en desacuerdo con lo que dice el ungido de Jehová. Eso no es bíblico. Entonces veamos lo positivo aquí. Si yo quiero ejercer el oficio pastoral, si estoy sintiendo un llamado y lo estoy considerando tal vez, Dios me esté llamando a ser pastor, piensa en todas estas cosas primero. Tienes que ser motivado por un ánimo voluntario. No tienes que ejercer un oficio porque te obligaron. Yo una vez conocí a un pastor que decía literalmente eso,
Pero pastor, ¿usted por qué es pastor? ¿Cómo sintió el llamado? No, es que a mí me dijeron que tenía que ser pastor y yo dije, bueno, ya. No, tiene que haber un llamado. Tiene que haber un llamado genuino, voluntario a querer hacerlo. El que anhela obispado, buena obra desea, dice el apóstol Pablo. El que anhela ejercer el oficio pastoral, buena obra desea. Tiene que haber un deseo, un anhelo genuino de esto, voluntario para que no sea obligación. Lo otro positivo, tiene que ser con deseo de servir. ¿Sí? Si te motiva el servicio, si te motiva a servir a otros, entonces esa motivación va a ser más fuerte que el dinero. Haya o no haya dinero, haya o no haya la posibilidad de que haya un sustento para ti, tú vas a querer ejercer ese oficio porque te anima. Es el ánimo, el deseo de servir. Y en tercer lugar, para no tornarse un reyesuelo, hay que ser ejemplo. Eso, hay que ser ejemplo. Porque el reyesuelo, ¿qué es lo que hace? Se sienta en el trono y manda todo. Tú me caes mal, vaya a predicar el domingo. Ya, tú dirigí. Usted va a hacer esto. Usted, hermana, haga esto otro. Usted, hermana, haga esto otro. ¿Y usted, pastor, qué va a hacer? No, yo voy a estar atrás al fondo, mirándolo todo ustedes, supervisando lo que están haciendo. O voy a estar en el púlpito atrás en un trono, sentando ahí, viendo todo lo que ustedes hacen, para ver que todo salga bien. Yo nunca he visto eso, ¿eh? Me contaron por ahí. ¿Pasa o no pasa? Supervisando a todos para que todo funcione bien. Eso es un reyesuelo. Eso es ejercer señorío sobre la iglesia. Sino siendo ejemplo. O sea, pastor, vaya usted primero. Estando tú dispuesto a ir primero. Estando tú dispuesto a servir primero. ¿Y hasta cuándo cumplir esta exhortación? ¿Qué meta tenemos que tener en mente? Es clarísimo en el versículo 4. Hasta cuando Cristo, el pastor supremo, el príncipe de los pastores, aparezca. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya, la palabra incorruptible, la palabra en el original es inmarchitable. O sea, que no se marchita. Una flor se marchita. Una planta se marchita. Porque aquí está hablando, ¿saben de qué corona? Porque uno piensa en la palabra corona. ¡Ah, corona! La tienda que quebró. Y están ahí subastando todas las cosas súper baratas. Hay un remate ahí en la tienda corona. O si uno piensa, ¡ah, corona! Oro, piedras preciosas, corona. Y no se refiere a esa corona. Se refiere a la corona de laureles que recibían los vencedores de los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerda usted o no de Nicolás Massú y Fernando González con la coronita de laureles cuando ganaban la medalla de oro en las Olimpiadas de Atenas? Se le hacía una corona de laureles y se le ponía alrededor de la cabeza. ¿Pero sabe qué? Su corona no se marchita. A ver, los que cocinan, ¿le echan laurel a la comida o no? Mi mamá le echaba laurel a todo. Era como laurel y orégano. Y quedaba súper rico. Y siempre el laurel, ¿cómo está? Cuando uno cocina con él, está seco. Siempre está seco. Y como que se resquebraja, ¿no es cierto? Se deshace la mano. Pero dice que aquí no. Que su laurel siempre fresco. Que no se marchita. Que no se reseca. Y dice que esa va a ser nuestra corona. Y está hablando de la corona que recibían los atletas cuando vencían en los Juegos Olímpicos. Ahora, ¿quién nos va a entregar esta corona? El ungido. Él sí que le es ungido. Cristo, el príncipe de los pastores. Y él sí tiene un título real. Príncipe, rey, ungido son títulos reales que se refieren a realeza. Y esos títulos son particularmente de Cristo, no del pastor. Cristo es el ungido. Cristo es el rey. Él es el príncipe de los pastores. Entonces, cuando Él venga, cuando Él aparezca, ¿qué nos va a dar? Nuestra corona. ¿Qué significa esto? Corriste la carrera. Buena, cabro. Llegaste apenas, pero igual corriste bien. Toma, ahí tienes tu corona. ¿Quién de ustedes ha corrido una maratón? Bueno, la maratón, más o menos son 42 kilómetros y algo. 42 kilómetros aproximadamente. Y la maratón, no todos la terminan a la misma hora. No todos llegan al mismo tiempo. No todos llegan con las mismas fuerzas. Algunos llegan, yo me imagino ahí, como Tuna. Así como,
Ya, hagamos otra. Terminan 42 kilómetros y van ahí súper bien. Yo me imagino a John Wesley, Martín Lutero, Albino Gustafsson, Samuel Gustafsson, llegando así como si nada. Ya, estuvo buena. Hagámoslo de nuevo sin sudar una sola gota. Pero me imagino quizá a mí, así llegar hecho bolsa, así pero apenas, así como arrastrándome, capaz que alguien me esté llevando a la meta. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo importante es llegar. Porque si llegas, porque esa es la característica de esta maratón, si llegas al final, aunque llegue hecho bolsa, aunque llegue de los últimos, ¿qué dice Cristo? Que hay una corona para ti. Si llegas al final, hay corona para ti. Y esa promesa tiene que motivarnos. A nosotros también, a los pastores, a cumplir esta tarea. Pero también nos ayuda. ¿En qué sentido nos ayuda esto? Vuelvo a decir, muchas veces hay tantas motivaciones en el corazón de uno como pastor. Hermanos, nosotros luchamos cada día con eso. Reconocimiento, deseo de poder, deseo de ejercer dominio sobre un grupo de personas, tal vez para compensar traumas que yo tengo de la infancia, sintiéndome importante en un grupo, porque tengo traumas, de que en mi infancia yo me sentía poca cosa. Todas esas motivaciones van a echar a perder el ministerio y van a echar a perder la iglesia. ¿Cuál es la motivación que hay que tener como pastor? Que Cristo al final me dé su corona. Esa es la motivación. Que al final Cristo diga, cumpliste la meta. Mira, llegaste de los últimos, pero llegaste. Y me pone la corona de laureles que no se marchita, la corona inmarcesible de gloria. Esa es la motivación. Hasta ese punto tenemos que llegar. Pero evidentemente no vamos a poder ejercer, ningún anciano, ningún presbítero, vamos a poder ejercer bien nuestra labor si las ovejas son todas rebeldes. Son todas negras. Ya, hermano, mire, que uno u otra sea oveja negra está bien, pero no todos. Aquí como que estamos con la mi timota. No. Entonces lo interesante es, porque ya vimos cómo vivir la relación de autoridad en el reino de Dios, primero entendiendo que los ancianos son continuadores de la obra apostólica. En segundo lugar, sujetándonos a los parámetros divinos para ejercer la autoridad. No es de cualquier forma. No es de cualquier forma. Y en tercer lugar, y esto es para la membresía, sujetándonos a los parámetros divinos para la sumisión. Y eso es clarísimo en el texto bíblico. Ya vamos al versículo 5 y versículo 6, porque Pedro, y ya lo vimos en otras exhortaciones, es un hombre práctico. Él se le nota, pero a flor de piel, que es pescador. Se le nota. Él no era un filósofo que estaba ahí filosofando en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría. No, él era un tipo súper práctico, como pescador que era en su juventud. Entonces, él ahora que está en el oficio pastoral, él no deja de tener esta mentalidad práctica, pragmática. Él dice, ok, la instrucción para los pastores y para los ancianos quedó clarísima, súper bien, pero no sacamos nada. Si no hay instrucciones para aquellos que son las ovejas, que a ellos les toca pastorear. Y aquí viene una instrucción, yo diría, para todos. Es para todos. Porque algo que a mí me encanta, me fascina de nuestro gobierno, es que todos estamos sujetos a alguien en esta iglesia. Yo como pastor no tengo autoridad plena. Yo estoy bajo un presbiterio que tiene autoridad sobre mí. Así que también me toca esta instrucción. La sumisión, que yo debo asumirlo como frente al presbiterio, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante notar esto, que el diseño de cómo está el gobierno de la iglesia hace que todos seamos sumisos a alguien. Hermanos, todos estamos sujetos a alguien. Nadie aquí llega a un punto que puede decir, yo soy la máxima autoridad, soy el sumo pontífice, soy el papa. Y el papa es frita. Aquí no hay nada de eso. Todos estamos sujetos a alguien. Aquí no hay un papa. No hay un papa que no se sujeta a nadie. Aquí hay consejos donde unos se sujetan a otros y donde estamos sujetos incluso a nuestros padres. Todos estamos en sujeción a alguien. Así que no creas que esta instrucción no va para mí. Va para mí también. Porque todos estamos sujetos o debemos estar sujetos a alguien. Bien, la exhortación a los pastores, como decía, solo podría llevarse si la comunidad tiene disposición a someterse y a ser humildes. Y acá yo quiero hablar sobre la sumisión. La sumisión, hermanos, es un temón.
El tema de la sumisión es un temón. Es un tema poco explorado, creo yo, poco estudiado. Yo he escuchado algo muy comúnmente que me ha hecho un poquito de ruido. Por ejemplo, cuando hablamos del matrimonio y se están casando, siempre la exhortación al marido se basa en Efesios 5, ¿no es cierto? Que el esposo tiene que ser como Cristo. Ya, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, de esa forma, ¿cierto? Y la Biblia dice súper bien, y dice, y las mujeres tienen que ser como la iglesia sujetándose a Cristo. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cierto? Que se sujeta a Cristo justamente como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Es cierto eso? No es tan cierto. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Cuánta herejía está hablando en el púlpito? Espérense. Yo no digo que sea totalmente equivocado, pero creo que está mal planteada la analogía. Es cierto que la mujer debe sujetarse al marido. Es cierto que la iglesia debe sujetarse a Cristo. Pero así como que la iglesia es la mujer, en este sentido, yo diría que no. ¿Sabe por qué? Porque la esposa también es llamada a ser como Cristo. ¿Sí? En el llamado matrimonial, el hombre es llamado a ser como Cristo en cuanto a autoridad, en cuanto al autosacrificio, y la mujer es llamada a ser como Cristo en cuanto a la sumisión. Porque Cristo, siendo igual a Dios, ¿qué hizo Cristo? Se sujetó al Padre. Entonces, hombre y mujer, somos llamados a imitar a Cristo en nuestro rol. Esa es la idea más correcta bíblicamente. Entonces, la esposa no tiene que ser como la iglesia, es como fome, como penca. El hombre como Cristo y la mujer como la iglesia. Y la iglesia es charcha la iglesia, comparado con Cristo, charcha. Yo creo que no queda bien la analogía. Esa es una deducción teológica que se hace, pero no está explícito en el texto. Es una deducción. Entonces tenemos que tomar la Biblia completa. Y las mujeres les corresponde la misma honra, al igual que al marido, de reflejar a Cristo. Porque es una honra ser el reflejo de Cristo. Y para nosotros esposos nos corresponde, que muy mal lo hacemos a veces, pero nos corresponde ser el reflejo de Cristo en cuanto a la autoridad en la familia. Súper bien. Pero mujer, esposa, a ti también te corresponde esa honra. Tú tienes que imitar a Cristo. Debes ser como Cristo en la sumisión. Porque Cristo es el parámetro de sumisión. Entonces es un tema súper importante. Porque Cristo estuvo sujeto al Padre todo el tiempo en su ministerio. ¿Se acuerda o no? Él dice, yo hago lo que el Padre hace. Lo que el Padre hace, yo lo hago igualmente. Y donde el Padre está obrando, yo voy ahí para unirme con Él. Mire qué interesante esta relación de sumisión, que no es otra cosa sino colaboración. No es una sumisión de, sí mi Señor, amén, amén, konnichiwa. No es una sumisión así oriental. No es esa la sumisión. Es ser un colaborador. Ser una ayuda idónea. ¿Y usted en esta iglesia es ayuda idónea? Como Cristo colabora con el Padre y se sujeta al Padre porque trabaja con Él. Donde el Padre está obrando, yo allá también estoy con Él obrando igualmente, dice Cristo. Bueno, esa misma sumisión se aplica aquí. Porque no sacaríamos nada. Y no sacamos nada con tener pastores, presbíteros que hacen bien su labor, que predican bien, que enseñan bien, y no hay iglesia. ¿No es absurdo eso? Una iglesia de puros presbíteros. Como decimos en Chile, puros caciques y ni un indio. No serviría eso de nada. Somos llamados también a reflejar a Cristo en la sumisión, querido hermano. Así que los principios de la sumisión bíblica son los siguientes. Y Pedro se los presenta aquí y con esto terminamos. Vea primero el versículo 5. Ojo acá. Igualmente, jóvenes, porque más les cuesta. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hasta aquí, obvio. Si le estaba instruyendo a los ancianos que ejercían la autoridad, también ahora los jóvenes sométanse a los ancianos, a sus pastores. Y por supuesto, ¿qué joven no va a querer someterse a autoridades en su iglesia que están dispuestos a ser ejemplo? Que sirven a Dios no por dinero, sino con afán de servir. Y que no lo hacen por obligación, sino voluntariamente. Cualquiera de nosotros nos dan ganas de tener un líder así. Entonces es importante este llamado. Pero sigue más adelante. Y no termina. Y dice, y todos. ¿Ve? Ahí no incluye a todos. Y todos sumisos unos a otros.
revestidos de humildad. Entonces no es que nuestros fundadores dijeron, voy a inventar esta bola del presbiterio, a ver cómo resulta. No, hermanos, ellos querían reflejar los principios bíblicos de la sumisión. La sumisión es mutua. Así que el pastor no puede ser un reyesuelo en su congregación que no le rinde cuenta a nadie. Debe estar sujeto a un presbiterio que tiene autoridad sobre él y lo supervisa. Entonces, para tratar justamente con nuestra humanidad, hermanos, con nuestra tendencia a veces a no querer sujetarnos. Porque esta es una forma quizá humana de gobierno, el presbiterio, pero con el deseo genuino de regirnos por los principios bíblicos. Que la palabra no te termine. Entonces, este es el primer principio de sumisión. Recuerda esto, la sumisión debe ser mutua. Allí en esa comunidad, allí en esa iglesia, donde todos se someten al pastor, y el pastor no se somete a nadie, no hay sumisión mutua. Allí el ejercicio del gobierno no es sano. Tiene que haber sumisión mutua. Y ahí ustedes dirán, qué interesante esta idea. Es un principio bíblico. Todos debemos estar sujetos a alguien. Hermanos, si hay un pastor que no está sujeto a nadie, preocúpese. Es tremendamente peligroso. Segundo principio de la sumisión. La sumisión debe ser a Dios, en último lugar. Y más importante, usted no tiene por qué someterse a algo que no es conforme a la palabra de Dios. ¿Me entiendo, no? Yo como pastor, o algunos de los presbíteros, podríamos sentarnos con usted, conversar y preguntarte cómo está tu corazón. ¿Qué pasa en tu vida? Y en base a la palabra de Dios, darte algunos consejos. Decirte, mira, yo creo que va para acá la cosa. Pero te lo dejo a ti. La decisión es tuya. Ahí te la dejo. Pero los pastores no debemos decirte con quién tienes que casarte. No puedo decirte qué carrera tienes que estudiar. Eso escapa totalmente de las atribuciones de un pastor. Tampoco tienes que pedir permiso para irte de vacaciones. Pasa. No tenemos autoridad, hermanos, de Dios para hacer eso. Tú, en tu relación personal con Dios, debes tomar esa decisión. A mí me corresponde darte la orientación bíblica. Entonces, cuidado, la sumisión no es ciega. La sumisión es primeramente a Dios y conforme a la palabra de Dios. La sumisión es a Dios en primer y último lugar. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? Del pastor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces mira cómo Pedro está diciendo, sujétense a los ancianos, recordando que esta sujeción solo tiene sentido si ustedes están sujetos a la mano de Dios, primeramente, no a los ancianos. Y en tercer lugar, la sumisión, hermano, es agradable a Dios. La sumisión le agrada al Señor. Y a nosotros esto se nos tiende un poco a perder de vista. Dios se agrada de aquel que se somete gozosamente a lo que es conforme a su voluntad. Evidentemente. Pero el que se somete gozoso, esa persona, hermano, ¿sabe qué? Agrada el corazón de Dios. Versículo 5, que dice también, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esa cuestión de andar peleando con las autoridades todo el rato, no, es que no quiero, es que no me gusta, es que aquí, es que ñi, daña tu comunión personal con Dios. Dios no se agrada de ti. Mientras sigas con esa actitud, el Señor no se goza contigo. Y eso daña por todo, hermano, tu relación personal con el Señor. Se ve afectada, se ve dañada, se ve confrontada, porque se te está dando una instrucción que no va en nada contra la Biblia, que contribuye a que mantengamos quizás el orden, y a ti, porque no te gusta, y no te gusta nomás. ¿Me entienden o no? Y hay muchas formas de no sujetarse. Hay muchas formas. Una forma es confrontar directamente. No, no lo voy a hacer, no me interesa, no quiero, no me gusta. ¡Pa! ¿Sabe qué? En algunas circunstancias, eso se agradece. Es mejor eso. Porque hay otras formas que son terribles. Como decir, sí, pastor. Y después salir pelando al pastor. Mira esta cuestión que me pidió.
Pero cara a cara, sí, pastor. Pero cuando está pastorcito, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Que guarde al siervo. Y después, oh loco, nada que ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué viene a decirme eso a mí, él a mí? No ha pasado. Una vez se exhorta, y esto es historia real. Uno exhorta con amor, cuidando las palabras. Uno se preocupa por ciertas situaciones que están viendo los hermanos. Sí, pastorcito, amén, amén. Y después, esto es historia real. ¿Qué me viene ese mocoso a confrontar a mí? Tremendo. Ahí nomás la dejo. No me lo reveló carne ni sangre, pero igual me enteré. La hermana no está acá, así porque no se preocupe. Hermano, si se va a sujetar, hágalo de corazón. No en apariencia. No en apariencia. Eso no le agrada a Dios. Si no lo va a hacer, por último, sea directo. Pero hagámoslo de corazón. O si no, seamos honestos, hermano, dígalo de frente. O sea que no estoy de acuerdo con usted, pero no haga eso. ¿Sabe cómo se llama lo otro? Hipocresía. Y el Señor le repugna eso. Entonces se da cuenta que hay muchas formas de no someternos, que más que las abiertas y directas, hay muchas otras formas. Y todas desagradan el corazón de Dios. Y Pedro va a la raíz. ¿Sabes en qué se enraiza eso? En la soberbia. En la soberbia. Entonces qué bacán que Pedro nos está diciendo algo que para quien nació de nuevo, para quien realmente ama a Dios, es importante. Y si tú que naciste de nuevo, para ti esto es importante, ¿o no? ¿Tú quieres que el Señor se agrade en tu vida, o no? ¿Tú quieres que el Señor se alegre con cómo tú estás llevando tu vida? Y el Señor se alegra con los humildes, no con los soberbios, no con los arrogantes, no con los rebeldes, sino que con los humildes. Con los humildes el Señor se alegra, se agrada. Y cuarto y último principio para la sumisión produce frutos. Tarde o temprano, produce frutos. Y esta es una de las razones por las que nosotros dejamos de ser sumisos muchas veces. Porque sentimos que no se produce ni un fruto porque usted es muy cortoplacista, pues, hermano. Pero aquí nos está diciendo Pedro, a su tiempo, a su debido tiempo, Dios lo exaltará. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. O sea, produce frutos. ¿Cuándo? Confía en el Señor. Usted haga lo que Dios le ha encomendado. A su debido tiempo. Ten paciencia, hermano. Dios está viendo tu sumisión. Dios está viendo tu humildad. Y Dios se agrada con tu humildad. Para Él no pasa desapercibida, pero Él mira de lejos a los soberbios. Lo mira de lejos. Persevera en ser humilde. Porque el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, a su tiempo, su debido tiempo, el Señor lo exaltará. Entonces, esta es una promesa. Es una promesa de resultados hermosos para ti. En algún momento, por fin tal vez ese líder que no te escucha, te va a escuchar. Y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tenías toda la razón. Todo ese tiempo venía diciéndomelo y yo no te hice caso. Perdóname. Y tú fuiste sujeto. Fuiste humilde y perseveraste. Eso le agrada al Señor. Y va a llegar el momento en el cual van a haber frutos. Pero no tiene sentido que los presbíteros nos esmeremos en hacerlo de la mejor manera. Nos equivocamos sin duda, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Como Pedro dice, le ponemos todo el empeño y que no haya disposición de la congregación a la sumisión. No sacamos nada, hermano. Mejor vámonos para la casa. No sacamos nada. Entonces, por eso Pedro es tan práctico. Y él nos cierra esta sección sin dar esta exhortación sobre la humillación y sobre la sumisión. Y él dice, tenemos que estar dispuestos a la sumisión. ¿Pero qué tipo de sumisión? La bíblica. No cualquier sumisión. Ojo con eso. Vuelvo a decir, cuidado con los pastorcitos de fondo. A Dios no le agrada eso. El pastor me da una orden que contradice la Escritura. No le haga caso al pastor, aunque se lo diga yo. No me haga caso. Si yo te digo, haz esto, y la palabra dice abiertamente todo lo contrario que no se debe hacer, usted no me haga caso. Su obediencia, su sumisión es bajo la poderosa mano de Dios. Al Señor nos sometemos. Y las autoridades humanas somos llamados a reflejar esa integridad de Dios en los mandatos, en las ordenanzas, en la autoridad que ejercemos. Y así es como empezamos a constituir un nuevo reino. ¿No les parece interesante esto?
Así es como las relaciones de autoridad comienzan a cambiar. Es contracorriente. Líderes que están dispuestos a servir. Líderes que son ejemplo. Líderes quienes no buscan reconocimiento o poder. Porque eso es lo que la corriente de este mundo nos enseña. Sino que quieren someterse y obedecer. Entonces el Señor nos ayuda, hermanos. El plan de Dios es líderes que sirven y un pueblo que se somete a la voluntad de Él. Si nosotros vivimos esta estructura, el Señor, hermano, ¿sabe qué? Va a ser el resto. Usted haga lo que le corresponde. Y el Señor va a ser el resto. Esa tiene que ser nuestra confianza y nuestra fe. ¿Usted cree en el Señor? Bueno, confía, hermano. El Señor va a hacer todo lo demás. Le invito a que se ponga en pie para que podamos orar.